Colón, relegado en Granada, observaba con frustración cómo otros navegantes se aventuraban hacia el Nuevo Mundo e incluso cómo los españoles comenzaban a establecerse en tierra firme. Se dio cuenta de que otros estaban adelantándose en el descubrimiento. La ruta hacia las Indias que él había abierto se había convertido en una vía marítima muy transitada. Para su desánimo, Colón sabía que los portugueses ya habían llegado a la India siguiendo la ruta por el sur de África abierta por Vasco de Gama. Además, los portugueses, amparados en el Tratado de Tordesillas, habían desembarcado en las costas del norte de Brasil. No solo los ibéricos cruzaban el Atlántico, pues el genovés Juan Caboto, bajo bandera inglesa, había alcanzado las costas orientales de América del Norte. Los viajes de exploración de esos años mantenían viva la esperanza de encontrar un paso hacia el otro lado. Sin embargo, ese paso no aparecía. Lo único que se veía eran siluetas de islas y costas que sugerían la existencia de un vasto territorio sin continuidad, pues nadie había explorado su interior. A pesar de esto, al menos se había formado una imagen de ese nuevo mundo, una imagen que fue plasmada en 1500 por Juan de la Cosa, que elaboró un mapa por encargo directo de la corte. Este fue el primer mapamundi que incluyó a América, aunque todavía no se la conocía con ese nombre. La obra, realizada en piel de pergamino, tenía casi 1 metro de ancho por más de 1,80 metros de largo. Reflejaba con precisión todas las Antillas e incluso dibujó a Cuba como una isla. Alrededor de las Antillas, el mapa mostraba un arco continuo de tierra. Este detalle del mapa planteaba una inquietud. En contra de la creencia de Colón y otros, no existía un paso hacia el oeste que condujera a Cipango y Catay. Ante este problema político, Juan de la Cosa optó por una solución singular. Cubrió el supuesto paso al oeste con la imagen de San Cristóbal, una clara referencia a Colón. Este mapa se convirtió en la principal referencia cartográfica del Nuevo Mundo durante muchos años. En la Española, Bobadilla se preparaba para regresar a España, mientras que el control de la isla ya estaba en manos de Nicolás de Obando, proveniente de una familia de alta nobleza y que había sido parte del círculo cercano de los reyes católicos desde su juventud. Obando era de ese tipo de personas fundamentales en la historia de la conquista americana. Mientras que los exploradores y descubridores abren nuevos territorios, es necesario un carácter distinto para organizar lo conquistado. Bobadilla era uno de esos personajes y Obando también lo era. Obando llegó a la Española al mando de 32 barcos, la mayor flota enviada hasta ese momento a las Indias, con 2.500 hombres y la misión clara de corregir los errores que había cometido Colón. Bobadilla le cedió el mando y Obando cumplió con su cometido, estableciendo un sistema de colonización que luego se replicaría en otros territorios españoles en América. Mientras Obando gobernaba en la Española, Colón, incansable, preparaba su cuarto viaje a las Indias. Seguía convencido de que encontraría un estrecho que lo llevaría a las Indias Orientales, específicamente el estrecho de Malaca, porque aún creía estar en Asia. Colón quería asegurar su lugar como principal protagonista de los descubrimientos, por lo que solicitó permiso a los reyes católicos. Isabel y Fernando le concedieron el permiso, pero con 2 condiciones. No debía esclavizar a nadie, ya que los reyes, profundamente católicos, no querían esclavos en sus tierras, y no debía detenerse en la Española, excepto de regreso para no interferir con la labor de Obando. Colón aceptó estas condiciones y en mayo de 1502 inició su cuarto y más apasionante y violento viaje a las nuevas tierras. Colón zarpó de Cádiz el 11 de mayo de 1502. Tenía más de 50 años y su salud estaba deteriorada por las enfermedades que había contraído en las Indias. Lo acompañaban 4 carabelas, la Capitana, la Santiago de Palos, la Gallego y la Vizcaíno, así como su hermano Bartolomé y su hijo Hernando. Colón llegó a la Española el 29 de junio y desembarcó en el puerto de Santo Domingo. No tenía la intención de establecerse allí, pero preveía la llegada de una gran tormenta y solicitó permiso para que sus barcos fondearan en Santo Domingo hasta que pasara el mal tiempo. Sin embargo, el gobernador Obando lo recibió con desagrado. Obando estaba a punto de enviar de regreso a España a la flota de Bobadilla, quien había terminado su trabajo, y prefería no tener la presencia inesperada de Colón. Pensó que la advertencia de Colón sobre la tormenta era otra de sus estratagemas para mantenerse en el centro de atención. Bobadilla, por su parte, también estaba ansioso por partir. Consideraba su misión cumplida y esperaba regresar a España con una recompensa, llevando consigo la noticia de que todo estaba en orden en la Española. Así, con una flota de 31 barcos, Bobadilla partió, ignorando la advertencia de Colón. Pero entonces llegó la tormenta. El huracán se prolongó por al menos 10 días. Fue una catástrofe de enormes proporciones, uno de los más devastadores de los que se tiene registro histórico. El viento y el mar descontrolados arrasaron con todo a su paso,
causando cerca de 500 muertes. De los 31 barcos de Bobadilla, 20 se hundieron llevándose consigo la vida del propio Bobadilla y de otros personajes importantes como el piloto Antonio de Torres, el navegante Pedro Alonso Niño, el rebelde Francisco Roldán y el cacique Guarionex, entre otros. Pronto entre los marineros comenzó a circular la leyenda de la maldición del almirante. Al final, Colón, después de todo, tenía razón. Cristóbal, Bartolomé y Hernando Colón emprendieron un viaje hacia el oeste. A medida que avanzaban los indígenas, les hablaban de tierras ricas en oro al otro lado de las montañas. Sin embargo, algo no encajaba. En lugar de extenderse hacia el suroeste, el terreno que exploraban se desplegaba hacia el sureste, sin saber que en realidad estaban en el istmo de Panamá. El mal tiempo volvió a aparecer. Pasaron meses difíciles, con mal tiempo, calor y hambre, ya que los alimentos se echaron a perder y los barcos comenzaron a deteriorarse rápidamente. El 6 de enero de 1503, los barcos fondearon en un río que llamaron Belén, donde construyeron el primer asentamiento en tierra firme, Santa María de Belén, bajo la dirección de Bartolomé Colón. El intento fracasó. Aunque el terreno era adecuado y había oro cerca, encontrar alimentos era complicado, el clima era terrible y los indígenas mostraban una hostilidad implacable. Después de 3 meses de enfrentamientos continuos y tras perder a una docena de hombres en combates con los nativos, Colón decidió abandonar el lugar. Colón se dio cuenta de que debía renunciar a su búsqueda y puso rumbo al norte con la esperanza de encontrar mejor acogida en la Española, reparar sus barcos y abastecerse de víveres. Sin embargo, la situación no mejoraría. En su búsqueda de la Española, los 2 barcos restantes de la cuarta expedición de Colón navegaron por las Islas Tortugas, hoy Caimán, y costearon el sur de Cuba hasta llegar a la playa de Santa Gloria en Jamaica, a principios de julio de 1503. Allí, las naves colapsaron dejando a la capitana y a la Santiago varadas en la arena. Colón se esforzó por mantener la disciplina entre sus hombres y evitar conflictos con los nativos. Ordenó que toda la tripulación permaneciera en los barcos varados y prohibió a los marineros bajar a tierra sin su permiso. Personalmente, negoció con los indígenas un suministro regular de víveres y agua a cambio de baratijas, principalmente cuentas de cristal y gorros de colores. Pronto, las enfermedades comenzaron a diezmar a los marineros, y finalmente estalló un motín liderado por los hermanos Diego y Francisco de Porras, quienes tomaron parte de la tripulación y trataron de llegar a la Española en canoas, pero fracasaron y regresaron a Jamaica, estableciendo un campamento aparte. Los indígenas, cansados de intercambiar comida por objetos de poco valor, decidieron cortar el suministro a los españoles. Los caciques informaron a Colón de su decisión, lo que colocó a la tripulación en una situación crítica. Con la mitad de sus hombres enfermos y la otra mitad cerca del motín, quedarse sin alimentos equivalía a una condena de muerte. Entonces Colón ideó uno de los trucos más célebres de la historia. Aprovechó su conocimiento de un próximo eclipse lunar, predicho por el almanaque perpetuo de Abraham Zacuto, y amenazó a los caciques con que Dios les privaría de la luna si no les proveían de alimentos. La noche del 29 de febrero, cuando la luna se eclipsó, los aterrorizados indígenas suplicaron a Colón que devolviera la luna, y el almirante, fingiendo una plegaria, logró que la luna reapareciera. Con esto los problemas de abastecimiento se resolvieron, pero aún quedaban muchos otros. 8 meses habían pasado desde que 2 hombres enviados en una balsa, Méndez y Fieschi, habían partido en busca de ayuda, pero el rescate no llegaba. La desesperanza se apoderó de sus hombres, lo que finalmente desencadenó un nuevo motín. Pero justo en ese momento un barco apareció en el horizonte. Méndez y Fieschi no solo llegaron a Santo Domingo, sino que habían enviado a España la carta que Colón les había confiado para los reyes católicos. En esta carta dirigida a Isabel y Fernando, Colón reclamaba lo que consideraba suyo, denunciando el trato injusto que había recibido y solicitando ayuda para ser rescatado. Las palabras de la carta reflejan la desesperación y las difíciles circunstancias que enfrentaban él y sus hombres. Fieschi y Méndez habían ido a ver al gobernador Obando, solicitando ayuda para los expedicionarios, pero este no mostró prisa alguna en socorrerlo. Lo último que quería era traer de vuelta a Colón a la colonia, así que dejó pasar los días sin apresurarse. Solo varios meses después, decidió enviar un barco a Jamaica, no para rescatar a Colón y su gente, sino únicamente para averiguar qué estaba ocurriendo. La actitud de Obando era cruel, pero también tenía sus razones. Cuando Obando llegó a la Española, encontró la isla sumida en un caos absoluto. Apenas había 360 españoles, repartidos en 4 precarias villas que malvivían sin abastecimiento. Había constantes rebeliones de indígenas y españoles y la infraestructura básica, al igual que una justicia eficaz a pesar de los esfuerzos del pesquisidor Bobadilla.
Obando culpaba a Colón por este desorden, ya que hasta su destitución, Colón había sido el virrey y gobernador titular de la isla. Cuando el barco enviado por Obando llegó a las costas de Jamaica, encontró a parte de la tripulación liderada por los hermanos Porras amotinada en la selva, mientras otro grupo que hasta entonces había sido fiel a Colón planeaba un nuevo motín. La aparición del barco calmó la situación de inmediato, ya que los expedicionarios creyeron que estaban salvados. Sin embargo, grande fue su decepción al descubrir que el barco no tenía intención de llevarlos de regreso. Aún así, el capitán del navío entregó una carta de Diego Méndez, el hombre de confianza de Colón, quien informaba de su llegada a la Española, que la carta de Colón había sido enviada a España y prometía que pronto regresaría a rescatar a la tripulación. Aunque no era la solución definitiva, al menos era un rayo de esperanza. Colón confiaba plenamente en Méndez y en la asistencia prometida por los reyes. Decidió entonces organizar a los hombres que aún le eran leales y les planteó un plan. Enviaría emisarios a los amotinados liderados por Porras, les ofrecería amnistía y todos juntos regresarían a la Española. Colón llevaba consigo el valioso descubrimiento de las tierras de Veragua y sus yacimientos de oro, lo que podría fortalecer nuevamente su posición ante la corona. Sin embargo, los amotinados de Porras, que desconfiaban profundamente de Colón, rechazaron cualquier acuerdo. Exigían tierras, títulos y dignidades en el Nuevo Mundo, y sobre todo no querían seguir bajo el mando de Colón. Colón, por su parte, temía que mostrar debilidad nuevamente podría costarle la vida. Así, Colón no se dejó sorprender. Antes de que los seguidores de Porras pudieran actuar, seleccionó a los 50 hombres más fuertes entre sus leales, los armó y, bajo el mando de su hermano Bartolomé, los envió a enfrentarse a los rebeldes. Francisco de Porras fue apresado y mantenido en un cepo hasta que llegara la ayuda prometida por Méndez. El barco de Méndez finalmente llegó a finales de junio de 1504, llevando provisiones, agua y ropa. La expedición de Colón, que había estado varada en las playas de Jamaica durante un año, por fin pudo salir de la isla. Colón hizo balance de este viaje. De los 4 barcos con los que había partido, ninguno quedaba. Las rutas que había explorado no llevaban a Zipango ni a Catay. Las ciudades fundadas no prosperaron, y las tierras descubiertas, aunque prometían riquezas, estaban amenazadas por indígenas hostiles. A su regreso a la Española, Colón encontró que el paraíso terrenal que había descubierto al otro lado del océano y que se había convertido en un infierno, ahora parecía ser una tierra pacífica y llena de oportunidades, ordenada según las leyes y costumbres de Castilla. Aunque Colón seguía sintiendo que esa tierra era suya, sin duda debió pensar que ya no había lugar para él en ella. Colón había soñado con ser virrey de vastas tierras ricas en oro y especias, donde sus fieles seguidores explotarían los recursos con la mano de obra indígena al estilo portugués. Sin embargo, la Española se parecía muy poco a ese ideal. La isla ahora estaba habitada por hombres más similares a los primitivos pioneros castellanos de la Reconquista que a los ricos mercaderes africanos. En cuanto a los indígenas, los reyes católicos habían prohibido rotundamente la esclavitud, ordenando en su lugar la evangelización y bautizo de los nativos, salvo en casos excepcionales, como el de los caníbales, que se negaban a la conversión y hacían la guerra a los españoles. Esto dejaba en una posición muy desfavorable a quienes, como el propio Colón, habían enviado remesas de nativos para su venta en España. Claramente, este ya no era el mundo del almirante.